Bien, soy Adrián Felipe Osorio López y esta es la sustentación para la actividad número 3 del curso de diseño de base de datos 2. Bien, la actividad número 3 nos decía, un momento, que se le debe aplicarle la seguridad a la base de datos en aspectos como la clave para ingreso a la base de datos y la creación de perfiles en la base de datos. Estos dos puntos se pueden comprimir en uno, ya nos habías mencionado eso. Entonces voy a mostrar cómo se establece la clave y los perfiles. Acá yo estoy usando MySQL, entonces acá tengo en la opción de administración de la bases de datos los usuarios y privilegios. Entonces al dar clic ahí, llego acá, puedo crear usuarios para las bases de datos. Acá mire, si le doy a añadir cuenta, puedo poner el nombre del usuario, contraseña, y puedo establecer límites a lo que puede hacer por día, no, por hora, los roles que va a tener. Entonces dependiendo del rol se crean los permisos y los privilegios sobre alguna base de datos en específico. Entonces con esto ya se crean los usuarios. Acá se puede ver que, voy a cerrar esto, que ya tengo varios usuarios creados que creé para el Word de la actividad, que es técnico, soporte, administrador, editor, visitante, y estos dos que son los que se me había creado por defecto para poder poner el servidor en marcha. Eso ya los tenía de antes. Entonces con eso ya tenemos el punto 1 y 2. Voy a pasar al punto 3, que es lo que decía, explicar cómo se hace el backup en la base de datos y hacer una copia de esta. Bien, eso es bastante simple. Para el backup en MySQL simplemente le clicamos en Data Export. Acá nos pide que seleccionemos qué base de datos vamos a exportar. Si yo le digo que castings, vea, aquí se me selecciona todo. Puedo seleccionar incluso qué tablas quiero exportar. Si quiero exportar los triggers, digo, los procedimientos y funciones, los triggers y los eventos también. Esto no lo voy a hacer ahora mismo. Acá puedo escoger dónde va a quedar la carpeta o el archivo con el que va a quedar la copia. Y tenemos dos opciones a la hora de exportar. La primera es exportar a una carpeta. Al exportar la carpeta directamente nos va a exportar todas las tablas. Por acá me disculpan un segundito. Oh, cierto, esto no se ha creado todavía, tendría que ir directamente hasta acá. Acá tengo unas copias que ya había hecho antes. Vemos que acá está esto, pero no, esta fue una que hice completa. No, entonces aquí tenemos, si escogemos la primera opción nos va a exportar por tablas. Acá tenemos que se separan en varios archivos separados cada tabla, entonces podemos restituir exactamente una tabla en concreto. Si escogemos la segunda opción, que acá lo tenemos, que es Export to Self-Contained File, entonces se nos va a exportar toda la base de datos en un solo archivo. Entonces al abrirlo acá directamente va a abrir toda la base de datos. Bueno, va a exportar toda la base de datos. Y así se haría la exportación de la base de datos, el backup. Entonces tenemos el cuarto punto que nos dice lo siguiente: ¿qué más otras opciones de seguridad implementaría en la base de datos? Yo investigué tres, bueno, en teoría solo dos porque usted ya nos había dado una opción, entonces voy a hablar de ellas. La primera es los archivos de registro, log files. Con esta opción uno puede simplemente ver el funcionamiento paso por paso de la base de datos
y entonces, bueno, no, puede ver cómo está funcionando la base de datos. Si está arrojando un archivo, puede uno buscar dónde está, digo, si está arrojando un error, puede ver en qué parte del código está arrojando el error o qué es lo que está mal. Sin embargo, esta es una tabla y esta tabla se va, si desde que uno no la desactive, se va llenando de todo, de todas las operaciones que uno hace. Entonces, si uno deja activada esta tabla, simplemente se va a llenar muchísimo, va a ocupar muchos datos, así que es mejor solamente encenderla a la hora de correr diagnósticos. Y si se va a mantener encendida entonces todo un día completo, entonces al finalizar la jornada o copiar lo que se debe copiar, revisar lo que se debe revisar y limpiar la tabla entonces periódicamente. Entonces, esto se puede implementar, solamente que se implementa cuando se necesita y lo considero una opción de seguridad porque se pueden, con esto es más seguro, puedes ver que esté funcionando la base de datos completamente y puedes comprobar. La segunda opción y última que yo mismo investigué fue una auditoría. Una auditoría es lo que hace es que vigila todo lo que se está haciendo en la base de datos. Si alguien insertó tal cosa, va a decir quién me insertó tal cosa y a qué horas y qué usuario fue. En MySQL la auditoría no es tan amable como en otras bases de datos que pueden utilizar más cosas. Hay alrededor de tres opciones. La primera es mantener la auditoría con triggers y con una tabla. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla pruebas individuales y tengo este trigger que lo que hace es que me dice que cuando actualizan esta tabla, por acá lo tengo, antes de actualizar la tabla, me va a poner todos los datos de nuevos y viejos en una tabla que dice registro de modificación de pruebas y me va a dar el usuario actual y la hora. Entonces, esa es una forma de hacerlo, crear varios triggers y crear tablas para guardar los datos de quién está modificando las tablas. Hay otra opción que yo había investigado que era utilizar MySQL Proxy, pero para poder usar eso habría que programar en Lua. Yo no sé programar en Lua, así que no podría implementarlo. Tal vez si luego tomar un curso básico que según vi que el lenguaje de Lua es bastante, ¿cómo se dice? Intuitivo, porque se parece bastante a Python. Eh, entonces esta opción está más o menos integrada, debido a que aquí ya tengo el trigger, tengo la tabla, lo tengo más que todo integrado como un ejemplo de lo que se puede hacer. Y había otra, sí, eso era. Y la última opción que mencioné fue el firewall de IP. Esa usted ya mismo lo había mencionado, que es solamente dejar acceder a las IP que están validadas. Pero para eso depende de qué sistema gestor de base de datos uno está utilizando. Ya había mencionado que en Azure se podía. Todavía no tengo muy claro en qué página, en qué servidor estaré subiendo mi base de datos, así que no podría decir que sí, que voy a usar Azure y que voy a implementar eso, porque primero quiero mirar más o menos qué opciones tengo y dependiendo de eso, si uso Azure, entonces sí trato de implementar esa medida de seguridad, pero con otros no sabría, no podría afirmar eso. Bien, con eso ya tenemos la sustentación de la actividad, fueron 4 puntos. La primera parte sustentó el punto 1 y el punto 2. Acá tengo una explicación sobre un conveniente que sucedió, pero lo dejo directamente en el PDF que envié, no hay necesidad de extenderse en el video. Pues bien, eso es todo.